o noches a todas las personas del globo terráqueo. Hoy me presento, mi nombre es Omar y vamos a desarrollar una serie de videos enfocados a TensorFlow. Entonces, vamos a empezar. Esto la verdad es un viaje bastante fascinante porque TensorFlow, vamos a ver que es una librería que nos va a ayudar demasiado a modelar muchas cosas. Entonces vamos a ver que es desde cero. Vamos a aprender qué son los tensores, cajas multidimensionales de datos, y vamos a construir un modelo para resolver un problema simple que va a ser la función cuadrática. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Y por dónde podríamos empezar? Que por el nombre. TensorFlow es un nombre bastante descriptivo y hace referencia a un tensor, que es una estructura de datos multidimensionales que usamos en Machine Learning, y básicamente lo podemos imaginar como una caja de números. Digamos, un tensor 0D es un número simple, un tensor 1D sería una lista de números que lo podríamos llamar vector, y un tensor 2D va a ser una tabla de números a la que le podremos llamar una matriz, y así sucesivamente. Y el flow se refiere al flujo de computación, y es que como los datos fluyen a través de estas operaciones matemáticas, TensorFlow es en esencia una herramienta para definir y ejecutar estos flujos computacionales de forma eficiente, y especialmente en GPUs. Veamos exactamente qué es un tensor. Un tensor va a ser simplemente una generalización de lo que llamamos vectores o matrices a cualquier número de dimensiones. Y este tensor de rango 0 va a ser un escalar, va a ser simplemente un número. Un tensor de rango 1 es un vector y pues representa una lista de números, y un tensor de rango 2 va a ser una matriz, que la podremos llamar una tabla bidimensional de números. Así sucesivamente. Entonces el vector de rango 3 va a ser un cubo de números, y esto es muy importante porque en Deep Learning trabajamos constantemente con estos tensores. Por ejemplo, una imagen, básicamente nosotros la podemos interpretar como un tensor de rango 3, porque vamos a tener unas dimensiones que se van a multiplicar, siendo ancho, alto y básicamente canales de color. Podemos seguir avanzando y decir, no sé, que un lote de imágenes va a ser un tensor de rango 4, en donde tendríamos imágenes por ancho, por alto, por ese número de canales. Entonces vemos que es bastante fundamental entender qué es un tensor. Un paréntesis para decir que una de las mejores características que tiene TensorFlow es TensorFlow 2.x, que es el Eager Execution. En TensorFlow 1.x básicamente tenías que definir un grafo computacional completo primero y luego podrías ejecutarlo. Es como escribir un programa y básicamente compilarlo después. En cambio, en TensorFlow 2.x con Eager Execution, las operaciones se van a ejecutar inmediatamente, básicamente como en Python normal. Esto va a hacer que el debugging sea mucho más fácil y el código sea demasiado más intuitivo y sencillo de entender. Entonces, nada, simplemente cuando escribimos en TensorFlow 2.x vamos a obtener resultados, eso de manera inmediata y sin necesidad de sesiones o grafos explícitos, básicamente. Avancemos con un ejemplo práctico. Aquí vamos a crear un tensor constante con los números 1, 2 y 3. El resultado pues nos muestra varias cosas importantes. Primero, el shape, que va a ser el número 3, lo que significa que este es un vector de elementos. El dtype es int32. ¿Qué significa esto? Que es básicamente números enteros de 32 bits. Y finalmente el numpy nos va a mostrar el valor real de ese tensor. En TensorFlow 2.x básicamente podemos acceder al valor subyacente de .numpy, y pues como hemos mencionado, esta es una de las ventajas
digamos, más explícitas de por qué es muy útil para el debugging. Ahora vamos a definir nuestro desafío, que va a ser intentar entrenar un modelo para aprender la función y igual a x cuadrado. Vemos que esta es una función simple, pero no es lineal. Entonces la razón por la que elegimos esta función es que básicamente es lo suficientemente simple para entender los conceptos que necesitamos, pero compleja para demostrar por qué necesitamos redes neuronales para resolver cualquier tipo de problema. Ya que si la función fuera lineal, de la forma y igual a mx más b, con una regresión simple sería suficiente, pero como es cuadrática vamos a necesitar una red neuronal con activaciones no lineales y además vamos a agregar un ruido para simular datos reales como incertidumbre. A partir de eso vamos a generar datos sintéticos que nos van a servir para entrenar este modelo. Primero vamos a crear 1000 valores aleatorios de x entre menos 10 y 10 y luego vamos a calcular la función y igual a x cuadrado para cada x de esos. Finalmente vamos a agregar un ruido gaussiano y para simular mediciones imperfectas del mundo real. Este resultado es un dataset de 1000 pares de la forma XY que el modelo básicamente va a tener que aprender. Y pues este es un enfoque bastante común en Machine Learning para generar datos sintéticos y entender cómo funcionan muchos algoritmos antes de aplicarlos a datos reales. Ahora vamos a definir la arquitectura de esta red neuronal. Vamos a construirla de esta forma. Vamos a tener una capa de una neurona que va a ser básicamente el valor de x y luego dos capas ocultas. Y luego vamos a tener dos capas ocultas con 64 neuronas cada una. Vemos que cada neurona de estas capas ocultas va a ser, digamos, modelada o va a tener una activación ReLU, que la exploraremos en la siguiente diapositiva. Finalmente vamos a ver que una capa de salida con una neurona, que va a ser el valor predicho de y, vamos a tener en total más o menos 4220 parámetros, 25, que van a ser estos pesos o sesgos, que van a ser como las cajitas de las que va a funcionar esta red neuronal. Y estas van a ser las que se van a ajustar al momento de entrenarla. Ya vamos a ver que esta arquitectura es simple, pero va a ser suficiente para aprender esta función. Aquí viene lo crucial e importante. ¿Qué es esta función de activación ReLU? Esto significa Rectified Linear Unite, que es una función de activación muy simple, que básicamente es de la forma f de x igual a max de 0, x. Entonces vemos que si x es negativo, la salida va a ser 0, y si x es positivo, la salida es x. ¿Por qué es importante? Porque va a introducir no linealidad a los datos que vamos a obtener. Podemos pensar que sin ReLU, sin importar cuántas capas apilemos, básicamente la red solo podría aprender funciones lineales. En cambio con ReLU la red neuronal puede aprender funciones no lineales que pueden ser arbitrarias como esta que estamos evaluando. Y vamos a ver que efectivamente es muy eficiente computacionalmente como comparación y por eso también es que es muy popular en el uso de Deep Learning. Vemos que para poder entrenar este modelo pues primero necesitamos compilarlo. Y esto significa especificar tres cosas. Primero, el optimizador. En esta red neuronal vamos a utilizar uno ADAM, que es básicamente un algoritmo que ajusta los pesos del modelo para minimizar la función de pérdida. Básicamente es como un piloto automático que va a buscar el mejor camino hacia el mínimo de la función de pérdida. Y segundo, la función de pérdida, que va a ser el MSE, que es error cuadrático medio, que básicamente nos va a medir qué tan mal el modelo va a predecir, va a penalizar los errores grandes de forma cuadrática. Y última es la métrica MAE, que es de error absoluto medio.
Es similar a la MCE, pero penaliza los errores de forma lineal. O sea que va a ser más interpretable porque está en las mismas unidades que la variable objetivo, que va a ser X. Un detalle técnico muy importante de esto es que los dos tipos de datos en Deep Learning vamos a trabajar con números de punto flotante. FLOAT32 usa 32 bits y básicamente es el estándar en GPUs modernas, y FLOAT64 usa 64 bits y es un poco más preciso, pero es más lento. En la mayoría de los casos FLOAT32 es suficiente y hasta más rápido, pero las GPUs están optimizadas para FLOAT32, así que a menos que tengas una razón específica, pues usa este. Después de esto vemos que hemos cubierto bastante en este video. Aprendimos qué son los tensores, cómo funciona Eager Execution en TensorFlow 2.x, cómo generar datos sintéticos, diseñar una arquitectura de red neuronal, porque ReLU es importante, y cómo compilar el modelo. Entonces en el próximo video vamos a dar vida a este modelo, básicamente entrenándolo. Exploraremos el método FIT de Keras, el descenso de gradiente y herramientas esenciales como Early Stopping y Model Checkpointing para evitar el sobreajuste. Si te ha gustado este video, mentiras, no vamos a hacer eso. O si quieren, denle like, a ver si monetizamos un poquito. Nos vemos en el próximo video.